Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de los hutíes, vamos a hablar de la guerra de Ucrania, la construcción de la línea, el equivalente a la línea Surovikin por parte de Kiev. De hecho, yo siempre me había planteado que, oye, ¿por qué? Bueno, tiene su lógica, ¿no? ¿Por qué vemos mapas en todos los sitios con la línea Surovikin, pero no hay mapas de dónde están las fortificaciones ucranianas? Yo estoy convencido que los rusos tienen sus imágenes vía satélite, pero bueno, en los periódicos occidentales o en los medios, desde luego yo no había visto el equivalente a Deep State colocando los puntos de fortificación ucraniana. Repito, tiene su sentido. Vamos a verlos dónde están. Vamos a hablar también el hecho de que la 50, de aquel avión del que hablamos la semana pasada, fuera abatido, este avión que, bueno, proporciona información temprana, de ataque temprano en el aire con su gran sistema de sensores. Vamos a hablar también de, bueno, una noticia de NBC, según la cual los congresistas han recibido información, congresistas estadounidenses, de que si Ucrania no recibe ayuda, si se corta la ayuda a Ucrania, si Ucrania no recibe suficiente ayuda, la guerra duraría semanas. La guerra duraría semanas. Yo eso, bueno, nunca sabes hasta qué punto es una exageración para que la ayuda fluya, o esto sería así, luego lo hablaremos. Vamos a charlar también de los ataques entre Irán y Pakistán que, bueno, han afectado indirectamente a España. Bueno, está el tema de los hutíes, que está íntimamente relacionado con ello, y la situación en Avdiivka. Si os parece, vamos por el primer tema, Juan Luis y Lucas. El tema de NBC lo voy a colocar en la imagen. Un segundo. Aquí tenéis la imagen de este artículo que podéis leer en NBC News, que es uno de los canales más importantes de Estados Unidos. Dice, increíblemente crudas, bueno, dice que los ayudantes de Biden le dan a los legisladores un briefing de la situación en Ucrania que pinta un escenario muy, muy crudo si no hay más ayuda. Dice que, bueno, los asesores del presidente dicen en encuentros privados que Rusia podría ganar la guerra en semanas si el Congreso no hace que se llegue ayuda, especialmente munición, a Ucrania. Bueno, aquí podéis leer el artículo, no lo vamos a leer entero. Esto, evidentemente, puede ser una exageración en el sentido de que yo no considero que se vaya a cortar la ayuda a Ucrania. Pero ¿tú qué piensas de esto, Lucas? ¿Es tan grave el hecho de que si la ayuda no empieza a fluir, Ucrania literalmente no podría resistir más allá de semanas? Bueno, yo más que si la ayuda no empieza a fluir, que la ayuda hasta ahora está fluyendo en mayor o menor medida, pero sigue fluyendo, es si la ayuda se corta. Pero creo que eso es un hecho que nadie lo puede negar. Ucrania depende al 100% de la ayuda externa. Y no solamente la militar. Depende de ayuda económica, de ayuda humanitaria. Ucrania a día de hoy es un país que se sostiene por la ayuda externa. Y en lo militar, que es la parte que vamos a focalizar, o en la parte central, Ucrania está siendo capaz de aguantar el envite ruso, incluso de recuperar terreno en ciertas zonas, gracias a la ayuda internacional. Sin esa ayuda, no me cabe la menor duda de que Ucrania seguiría peleando, porque seguirían peleando en otro tipo de conflicto, un conflicto con una insurgencia, con guerrillas, como lo sea, ¿vale? Pero evidentemente no las condiciones que lo está haciendo ahora. Y el que niegue eso es que no quiere ver la realidad. Ucrania depende al 100% de la ayuda externa. Igual que digo esto, yo también estoy seguro de que si por lo que sea, en algún momento, como esta, no voy a llamar coalición de países, pero este grupo de países que está ayudando a Ucrania, pues puede ser que en un momento dado algunos países se caigan por el motivo que sea, por temas de elecciones, por temas internos, por cambio de gobierno, por mil historias, pero yo creo que de todos los que están ayudando, algunos se mantendrán. Lo que ocurre es que habrá que ver si esos que se mantienen en la ayuda son suficientes como para que Ucrania continúe en la situación en la que está actualmente.
No obstante, la situación en la que está actualmente es que fueron capaces de echar a los rusos de cerca de Kiev y de mandarlos a las fronteras en las que están ahora mismo, de recuperar Gerson, de recuperar Kharkiv, todo lo que hemos visto, pero es otro hecho incontestable que el frente se ha estancado y lleva un año estancado. Más de un año estancado. Que el otro día, bueno, me hizo mucha gracia porque había un oyente que me dijo: Jordi, los rusos han tomado Vesele. Bueno, me lo vendía como un gran éxito. Y me fui a buscar Vesele, porque la verdad desconocía a la población, aparte que hay varios Vesele. Era una pedanía de 20 casas. Es decir, en los últimos 14 meses, lo repito siempre, pero que esas son las cifras, ha cambiado de manos el 0,01% del país. Es decir, el frente no es que esté estancado, el frente está ultra estancado. Al menos lleva 14 meses. Sí, se tomaron Bakhmut los rusos. Ucrania tomó el saliente bélica Novosilka y tomó Robotine, porque no deja de ser un pueblo. Pero es que ha pasado muy poquito más, Lucas. Claro, y fíjate, como dice un oyente, dice, si no dan la ayuda a los americanos, que la de los europeos. Es que Europa no puede darla, es que no tiene más que dar. Es que, fijaros, acordaros que hace más de un año, en teoría se acordó que Europa iba a suministrar 1 millón de proyectiles de 155 milímetros, la Unión Europea, en conjunto, a Ucrania. De ese millón no han sido capaces de dar ni uno, porque no se han fabricado. Y ahora se vuelve a hablar de una coalición para fabricar munición de artillería para Ucrania. Es decir, la industria armamentística europea está como está. Y eso hay que añadir que el 90% del esfuerzo que se está haciendo por reactivar la industria armamentística, por fabricar munición, por fabricar equipos y demás, es para reponer lo que ya se le ha dado a Ucrania y para incrementar los stocks y los arsenales de los países pertenecientes a la OTAN. El 90% de lo que se está fabricando es para eso, no es para Ucrania. Porque hay una derivada de esto, que después le hablaremos, que es el peligro de escalada y los cálculos que hay sobre cuándo se podría producir una confrontación entre Rusia y OTAN. Lucas, ¿tú qué opinas de este artículo que generó impacto, este artículo de hace, creo, alrededor de 7-8 días, del Bild, que habían tenido acceso a un plan alemán según el cual fuerzas alemanas tendrían que ir, creo que a los países bálticos, a defenderse de un ataque ruso en la zona? Y que creo que calculaban de 2 a 3 años para poder la OTAN construir la suficiente disuasión vis a vis no convencional en los países bálticos para evitar la guerra. ¿Qué opinas de esa información del Bild? Vamos a ver, esa información del Bild, que mucha gente se ha atrevido a decir que eso era falso y era mentira, al Bild le ha llegado algo, no es un plan alemán, no es información alemana, eso es parte y no, parte y no completa y demás, de parte de los planes de la alianza, no de Alemania. Es decir, y los plazos que maneja la alianza, que anteriormente eran superiores, pero ahora está manejando plazos los que dice ese artículo. 2-3 años máximo para que para que Rusia vuelva a suponer una amenaza creíble frente a la OTAN. Se está trabajando con esos plazos. Y el riesgo de escalada se estima muy alto. Entonces, la OTAN, desde que comenzó el conflicto de Ucrania, ha cambiado por completo su forma de trabajar, ha cambiado toda su estructura defensiva, ha cambiado muchas cosas, incluso planeamientos se han cambiado, y se está focalizando en prepararse para una posible escalada. Y los plazos que marca ese artículo es cierto. O sea, son ciertos, no son plazos inventados. Se están manejando plazos de 2-3 años en que Rusia recupere capacidades para suponer una amenaza creíble de nuevo. Pero entonces, Lucas, si estamos hablando de solo 2 o 3 años, eso significa que los países europeos van a tener que invertir muchísimo y preparar su industria, si esto es así, para que dentro de 3 años esté preparada para al menos disuadir un ataque sobre los países bálticos convencional. Es que, Jordi, es que no es solamente eso, es que ya se ha cambiado el despliegue que tiene la OTAN en el este de Europa. Es que el despliegue de fuerzas real que tiene la OTAN en el este ha cambiado ya, en unidades y en número. De hecho, solamente decir un apunte, hoy acaban de llegar los primeros españoles a Eslovaquia, por ejemplo, que son parte de una brigada que va a desplegar España en Eslovaquia.
Entonces, es que se está cambiando incluso el despliegue de fuerza real. Toda la preparación OTAN y todo lo que se hacía hasta ahora ha cambiado por completo y está focalizado a una sola cosa, a la defensa del flanco este. Cuando se hace eso, los estados mayores que tienen los diferentes mandos conjuntos de OTAN, los 3 JFCs que hay, o SHAPE, que es el cuartel general de OTAN en Europa, cuando hacen eso, yo creo que esos estados mayores se han vuelto locos o estén ahí jugando a la Play y se les ocurra, vamos a hacer esto. Lo harán por algo sabrán. Algo de información tendrán quizás. Bueno, en teoría, claro, según creo que era una investigación de el periódico independiente que, bueno, tuvieron que irse de Rusia a Novaya Gazeta. Rusia está produciendo ahora 200 tanques al año, 200, 250, y está, entre comillas, sacando las campas unos 600. Está además produciendo más de 2,5 veces los misiles que producía antes de la guerra. Está adaptando su industria, está invirtiendo muchísimo en la industria militar, está moviendo buena parte de su economía, la está trasladando al esfuerzo bélico. Y, Lucas, eso significa que Europa va a tener que hacer algo similar, ¿no? Hombre, evidentemente se están haciendo cosas. El problema está en que Europa no está, no ha puesto su industria en modo de guerra, no lo ha hecho. Europa tiene que poner de acuerdo a muchos países. Hay muchos intereses económicos de unos, de otros, y no es tan fácil. En Rusia todo se mueve a la voz de un señor, que es el que dice lo que se hace, y en Europa es al revés. O sea, en Europa todos los procesos son mucho más lentos. Se están haciendo muchas cosas, y se está avanzando bastante. Veo que hay mucha polémica diciendo que en Rusia ni de coña en 2 años. Hombre, igual la gente que está aquí en el chat sabe más que el Estado Mayor de Shape en Mons. Ni Igual lo no se sienta dudes, Lucas, ni lo dudes. Hombre, pero Vaya ¿cómo bien. lo dudas, Lucas? ¿Cómo vas a dudar que la gente en el chat sabe más que el Estado Mayor? ¿Cómo vas a dudar? Quiero decir, Por supuesto que que a sabe lo mejor más la ellos gente en el todos chat. los días hablan con el general Caboli, y el general Caboli les cuenta lo que sabe sobre lo que está haciendo en Rusia. Cuando toda la maquinaria de la OTAN se ha puesto en marcha en una sola dirección, es por algo. Por algo será. Mira, Entonces, yo estoy cansado de ver en Twitter gente diciendo que la economía rusa está destrozada. Yo conozco un poco Rusia, tengo contactos en Rusia. La gente que vive en Moscú y en San Petersburgo no se están enterando, ya os lo digo. No se están enterando. Y eso es lo que a mí me dicen directamente. Entonces, que me cuenten películas, lo que quieran, pero vamos. Juan Luis. Porque aparte, si me permitís, Sí. la cuestión es que en otros casos ha habido discrepancias en el habitual lenguaje diplomático entre los 28 socios de la alianza. Aquí, ¿cuántas discrepancias ha habido? ¿Ha habido alguna voz disonante? No. Fijaros, por ejemplo, con la ayuda a Ucrania hay voces severamente disonantes, para desgracia de Europa y para oprobio de, por ejemplo, el gobierno de Orbán, porque hay unos antecedentes históricos que apuntan a que cuando se pone en marcha una corriente de acontecimientos, la decisión es prepararse o no. En fin, sí que hay discrepancia. Tenemos las principales discrepancias, por una parte, con Hungría, perdón, el gobierno de Orbán, y por otra parte el gobierno eslovaco. Con Polonia hay alguna cuestión, pero es más de índole socioeconómico, con algunos grupos de presión ya preparándose para el futuro de lo que puede suponerles la mejora de la integración ucraniana en la Unión. Ok, esas discrepancias no existen en OTAN, porque a nivel defensa, si se ha tomado estas decisiones y si hay esta unanimidad tan clamorosa, es porque hay, como bien nos acabas de explicar, Lucas, información más que sobrada. Pero a ver, Juan Luis, si no hubiera ese miedo, ¿para qué coño están moviendo soldados a los países bálticos, los países de la OTAN? Hombre, ¿Por qué pues, están enviando soldados allí? ¿Por qué están enviando básicamente material lo allí? que es mi forma de verlo es que ahora mismo y hasta 2026 es un claro mensaje de disuasión y de voluntad de acción, de que a la Federación Rusa no se le va a permitir entrar ni en un centímetro del terreno de los Además, territorios de perdón, Ucrania. porque efectivamente, sí.
Perdón, Jordi, una cosa. Sí. Es que esa es la clave. Primero, es la disuasión. Se está tratando de disuadir cualquier intento de hacer cualquier tontería. Y la gente confunde, y por lo que le veo en el chat, confunde que sea una amenaza a que sea capaz de ganar en un enfrentamiento contra OTAN, que son cosas muy diferentes. No Pero no obstante, intentes una convencer pelea al chat. En el chat la gente ganar, sabe mucho una más. pelea para ganarla, o sea, hay que empezarla. Quiero decir, que ojo con las peleas porque se empiezan muy bien y nunca sabemos cómo acaban, ¿vale? Dicho esto, Lucas, perdón que te interrumpa. ¿Tú qué opinas de la teoría de Peter Seihan y de otros expertos en geoestrategia mundial que dicen que el problema es que la estrategia rusa no es ganar a la OTAN porque saben que no pueden ganar a la OTAN? Coño, están para conquistar el pueblo de Avdiivka, llevan literalmente más de 2 años. Su estrategia no es una estrategia de vencer a la OTAN. Su estrategia es la de el juego del gallina, ¿no? ¿Sabéis ese juego de las películas americanas que hay 2 coches que van corriendo hasta un precipicio y a ver quién frena antes? Es aumentar la tensión para colocar la duda en la OTAN de si tiene que hacer algo, si puede hacer algo o si debe hacer algo. Generar dudas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría? Decían ellos, ¿qué ocurriría si dentro de un año Rusia decidiera invadir 20 kilómetros cuadrados de Estonia? No, ¿Cómo comparte el mapa, por favor, Jordi. ¿Cómo se respondía a eso? Una cosa, es que voy a decir, bueno, Jordi, es que va exactamente va el tema por ahí, y te voy a decir por qué. Dejando a un lado otros temas de los que, bueno, temas de los que no se puede hablar, el tema está en que incluso hasta no hace mucho había dudas en que si se producía cualquier incidente en una de las repúblicas bálticas, si algunos miembros de la OTAN estarían dispuestos a responder a la llamada de artículo 5. Correcto. Existía esa duda. Con lo cual, si Rusia juega eso y eso pasará, la OTAN salta por los aires. O sea, la credibilidad de la disuasión salta por los aires. Porque había dudas de que algunos países pensaran que mereciera la pena jugar la vida de sus soldados o lo que fuera por 3 repúblicas bálticas, por ejemplo. Y esa duda estaba ahí. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, Mirad el mapa. ese juego que tú dices, Jordi, va por ahí, efectivamente. Es a ver quién se raja antes o quién aguanta más. Claro, es que no es una Hay cuestión... una cosa que me gustaría... Sí, perdón. No, una cosa que me gustaría aclarar relacionada con el tema de Ucrania. Efectivamente, no son capaces ni de tomar Avdiivka, no van a ganar a la OTAN. Bueno, habría que verlo, ¿vale? O habría que ver qué daño le podrían causar a la OTAN y cómo. Dicho esto, y enlazándolo con el tema de la ayuda. Ahora mismo se está ayudando en lo que se puede a Ucrania y hay que seguir haciéndolo así en todo lo que se pueda. Ahí creo que no hay fisura, no hay duda ninguna. El problema es que la OTAN tiene claro que Ucrania no es OTAN. Y todo el que piense que a Rusia se le va a derrotar en Ucrania está muy equivocado. La OTAN tiene claro que si va a llegar o si en un momento puede llegar una derrota militar de Rusia, no va a ser en territorio ucraniano, va a ser en territorio OTAN, porque ocurre un incidente en territorio OTAN. Y si ocurre ese incidente, ocurre esa escalada, el área de operaciones o el teatro de Ucrania pasa totalmente a segundo o tercer plano, porque lo que le preocupa a la OTAN son sus fronteras, es su territorio. Y eso es así, que es para lo que se ha creado. Entonces, por mucho que digan que Rusia se está desgastando en Ucrania, sí, es cierto, se está desgastando y está teniendo muchísimas pérdidas y está quedando como gancho en Almagro y sufriendo muchísimo, sí. Pero eso no significa que por más que tú machaques a Rusia en Ucrania, eso vaya a impedir que Rusia deje de ser una amenaza en otro punto de la frontera con la OTAN. No lo vas a conseguir. Bueno, estás ahí colocando, Juan Luis, los países bálticos en los que he vivido y ya os puedo decir que, tiene una situación bastante peculiar con la minoría bastante grande rusa. Juan Luis. Claro. A poco que profundizamos en este tipo de problemas, Google Maps es una de nuestras mejores herramientas. Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso cuando hago un poquito de divulgación de cultura elemental de defensa, de lo que significa la defensa aérea en el continente sudamericano, por la sencilla razón de las distancias.
particularmente el caso de Brasil, las distancias que tienen que cubrir para cualquier cosa, ¿vale? Aquí propongo lo mismo porque fijaros una cosa, dejando aparte Kaliningrado, comillas irónicas por medio, porque eso, bueno, pues eso es un territorio ocupado desde el año 45 del que nadie habla. Es un Bueno, ahí territorio ya fronterizo. eso es como, no sé, eso ya No, es no, llorar pero por la leche derramada. no, correcto, pero ahora mismo estamos escuchando Bueno, cualquier cantidad de... la gente podría decir, bueno, y Vilnius era Polonia y ahora es la capital de Lituania. Así que, Correcto, pero tú fíjate, es que llevamos ahora escuchando, bueno, aparte de la barbaridad, desde el río hasta el mar, Palestina sería libre, los territorios ocupados, esto se ocupó en el mismo momento. Y de esto de esto nadie dice nada, pero no solo no es que nadie diga nada, que aquí no quede ni uno de los habitantes originales, que llevan prácticamente 1000 años, sino que ahora mismo ya están llevando a cabo acciones agresivas contra OTAN. Lo que pasa es que no son cinéticas, son electromagnéticas. Esta semana pasada se han llevado por delante el sistema Navstar, comúnmente llamado GPS, casi llegando a Suecia, afectando a buena parte de Polonia, a las 3 repúblicas bálticas y no sé si tocaban el sur de Finlandia. Y eso ha sido porque hoy es hoy. Y ya está. Como has citado muy bien, Vilnia o Vilnius o como se diga, que no lo sé, está a la gallarda distancia de 18 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Llegado el caso, si no apoyáramos a nuestros socios bálticos mediante el despliegue rotatorio, pero en suma permanente de fuerzas, es que la tiranía de la geografía obra netamente en contra de estos 3 países que han sido ocupados y, bueno, pues han sufrido el suave peso de la garra del oso ruso, ¿no? En términos de, por ejemplo, ¿por qué en Estonia tenemos esa gran minoría rusa? Bueno, pues porque hubo una serie de colonos rusos que llegó al 30%, si no me equivoco, mientras que más de esa población fue desplazada hacia Kazajstán. Los que sobrevivieron, claro. Si vamos un poquito más al norte, nos vamos a Finlandia. Esta era una de las ciudades principales de Finlandia, Viborg. Ya no. Para estas personas, al contrario de nosotros los occidentales, las fronteras no se dan por supuesto y todos ellos, porque todos son ex territorios dominados en su momento por el imperio de los zares, que se salieron por el mismo motivo, que básicamente estaban hasta las pelotas, pues el problema que tienen es que recuerdan perfectamente la historia. Ya no queda gente viva de la guerra de la independencia de Finlandia, ok, pero de la posguerra en las 3 repúblicas bálticas, ya te digo yo que sí, que mantener aquí un movimiento de maquis fue una locura. En la propia Ucrania, los movimientos de resistencia antisoviética, que en realidad en no poca medida era también antirrusa, duraron hasta bien entrado los años 50. Ni te cuento la imagen, los recuerdos históricos que tienen polacos, para su desgracia eslovacos, por lo que están haciendo ahora, checos, rumanos, húngaros, etcétera. Entonces, dado que la razón de ser de la alianza, o sea, de OTAN, es una naturaleza defensiva común, si ahora se ha puesto en marcha, si se han hecho las reformas más profundas y de más calado de toda su historia, y que eran absolutamente, Lucas, seguro que vas a dar la razón, imprevisibles en enero del 22, es por algo. Es porque el dato es masivo. Porque además, al contrario, como has dicho muy bien, Jordi, de lo que llegan a decir los exaltados, la economía rusa de momento resiste bien, aunque Navalny, por cierto, ha dicho que hay un peligro de ruptura sistémica, tal. Ok. que no me vengan con rollos, que no me vengan con cuentos, que la economía rusa está a punto de quebrar. Ya nos vendieron esa moto ya nos la han vendido, ya han 2 años vendiendo nada. Vamos, Sí. por Y favor. entonces se sabe además que han recuperado su industria de defensa más que nosotros los europeos, porque la habían conservado más, y que ahora mismo lo que ha ocurrido a lo largo de toda la alianza es que para apoyar a Ucrania se ha consumido una parte importante de las reservas de guerra. Como has explicado, Lucas, antes, ahora lo que toca es reponer esas reservas, prepararse y transmitir por la vía de los hechos al régimen de Putin un mensaje muy claro. Ni un centímetro se va a ceder. Y eso lo que conlleva es a situar fuerzas. A su vez, ¿qué va a pasar? Que la maquinaria de propaganda del régimen de Putin va a hablar de amenaza.
Pues se va a hablar otra vez de que los sotanistas, así con la I muy larga y un poquito más aguda y tal, sin tener en cuenta que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, y con esto acabo, ha sido siempre el mismo mecanismo. Los países que no formaban parte de nuestra alianza antes de 1990 han entrado literalmente en cuanto se les ha dejado. En cuanto se separaron de la suave garra de terciopelo rusa postsoviética, automáticamente pidieron la entrada, sin excepciones. ¿Y eso por qué es? Pues No, por un... y ¿no te parece curioso, Juan Luis, que hayan corrido a entrar en la OTAN Finlandia, Suecia, entraron en su momento corriendo los países bálticos, Hombre, porque es y que... en España haya literalmente gente particular pidiendo, por favor, Rusia destruye a la OTAN, Rusia destruye a Ucrania. Ya no digo en Latinoamérica, que es mucho más común, pero a mí me sorprende esa visión. Hombre, Esa pues es el visión de gente en resultado de la España. propaganda de décadas. Uno de los mayores éxitos de la propaganda soviética y de su continuidad es la instauración de un sentimiento anti-OTAN que se vincula con una tendencia política. ¿Por qué? Pues aquí también hay que señalar una cosa, porque los sucesivos gobiernos, y no solo españoles, sino de toda Europa, no se han tomado la modestia de hacer una mínima evangelización de, oiga, esta organización no es un capricho, tiene un propósito, sirvió a la paz, evitó una guerra, evitó sucesivas intentos de ampliación de ese imperio que tiene que seguir creciendo indefinidamente, y sigue teniendo su razón de ser para mantenernos en paz y a salvo. Y eso, bueno, pues fíjate, voy a poner un ejemplo. Los protocolos de los sabios de Sion. Si lo recordáis, esos protocolos que dicen que, protocolos, un textito, además, como Eso es una bastante invención de los servicios secretos de seguridad del zar. de la Ojrana, efectivamente. Bueno, pues el zar hace mucho que lo mataron en donde vivía Yeltsin y que el hombre, pues ahora es un santo, pero que su imperio se desmoronó. Oye, pues la obra de la Ojrana más sobreviviente son los protocolos de los sabios de Sion, gracias a Ford, el de los coches, y luego gracias a las impresiones y reimpresiones fundamentalmente en países árabes y luego a las internets. ¿Qué ocurre? La propaganda anti-OTAN, como no ha encontrado en este caso un contradiscurso, pero además tranquilo, razonado, explicativo, pues ha habido personas que la han asimilado como parte de su estar en el mundo. Soy de izquierdas, me opongo a la OTAN. ¿Pero por qué, señor o señora? ¿Por qué se opone? Porque soy de izquierdas. Ya está, es lo que hay. No, Pero, es que eso, bueno, hasta tendría, bueno, su explicación por el pacifismo, por lo que tú quieras. Pero a mí lo que me sorprende es la gente que literalmente pide, evidentemente en redes sociales, Putin destruyelos, Putin destruye Ucrania. Son como una visión absolutamente enloquecida, ¿no? Absolutamente enloquecida, pero bueno. yo esas personas que dicen esas barbaridades, perdóname, Lucas, tendría una solución muy sencilla. Les llevaría a hacer una tournée por el frente, a que vieran, a que escucharan y a que olieran cosas como las que se acaban de ver hoy, si no me equivoco, en Kiev, perdonadme si me confundo de ciudad, que ha reconocido ya el régimen de Putin, que el lanzamiento, no estoy seguro, creo que ha sido un misil de crucero, ha impactado en un mercado y se ha llevado por delante la vida de decenas y decenas de personas, y no ha sido un error. El blanco era el mercado. ¿Dónde están las manifestaciones pidiendo que paren los crímenes de guerra, pidiendo que se deje de atacar a los civiles? En alguna parte, imagino, ¿no? No sé. Yo sé decir, Lucas, perdóname. Lucas. No, quería comentar, a colación de lo que ha dicho alguien aquí, vamos a ver. Efectivamente, cualquier operación militar, cuando tú estudias al enemigo, tú trabajas siempre con, digamos, su línea de acción más probable y la más peligrosa. Incluso siempre suele manejar una tercera, pero bueno, lo normal es que se manejen dos posibilidades. ¿Qué es lo más probable que puede hacer mi enemigo y qué es lo más peligroso que puede hacer? Pero los plazos para que pueda llevar a cabo esas acciones son los mismos. Es decir, la diferencia entre una acción y otra no está en los plazos. Y los plazos a los cuales se ha llegado por consenso y se han establecido que se estiman que Rusia podrá significar una amenaza de nuevo son 2-3 años máximos.
Y esos plazos son comunes para ambas líneas de acción. Ahora ya podemos discutir, que no lo voy a hacer evidentemente, cuál se considera la línea de acción más probable y cuál es la más peligrosa, porque además varía según cada región, en cada zona. Eso está estudiado por cada zona, evidentemente. Pero la OTAN se está preparando exactamente para eso y para contrarrestar esas posibles líneas de acción en cada zona de la frontera en caso de que suceda. Que no quiere decir que si sucede, Rusia vaya a ser victoriosa, pero primero hay que disuadirles, es decir, ni se os ocurre intentarlo porque estamos preparados, que es en lo que estamos, y después, si eso sucede, tener la mayor parte de las garantías posibles de que no van a conseguir lo que quieren. Así de sencillo. ¿Pero qué necesita la OTAN para, por ejemplo, defender los países bálticos? Más que defender los países bálticos, ¿qué necesita para generar la disuasión y que Rusia no entre en un juego del gallina de hacer una operación, por ejemplo, con 50 soldados o 100 soldados para ocupar 10 kilómetros cuadrados de Estonia? Ya os digo, que me parece no es una cuestión de lucha Rusia contra OTAN, que ellos saben perfectamente que no la pueden ganar, sino que se trata de una cuestión de generar caos y generar la duda en la OTAN de cómo responder, jugando, como he dicho, al juego del gallina de bueno, voy a tomarme el atrevimiento de entrar en territorio OTAN y a ver cómo responden. ¿Qué es lo que tendría que tener la OTAN? ¿Cómo podría disuadir convencionalmente a Rusia? No, Jordi, en contra de lo que va a decir un oyente ahí, que oye campanas pero no sabe por dónde viene, el artículo 5 no es una reacción ante la hipótesis más peligrosa, no. El artículo 5 es cuando se ataca territorio OTAN y se activan los planes de defensa. Entonces, en función de la acción que haya llevado a cabo Rusia y dónde haya sido, pues hay unos planes o hay otros. Eso está pensado para cada zona. Para eso hay diferentes mandos regionales, en fin, una serie de historias. Esto, Jordi, el tema está en que la OTAN no va a jugar ni está jugando al juego de la gallina. La OTAN se está limitando a prepararse para estar lista en el caso de que Rusia decida un ataque en cualquier parte de su frontera. Entonces, para cada parte de su frontera se hacen sus estudios, se ve o se entiende por dónde puede entrar Rusia o qué podría hacer y cómo reaccionaríamos en ese supuesto. No se trata de que entre un batallón y ocupen 20 kilómetros cuadrados. No, habrá que ver qué acción lleva a cabo Rusia y en función de eso, cómo se reacciona. Lo que está claro es que la OTAN no entra en acción a menos que un soldado ruso pise territorio OTAN o bien que se produzca un ataque sobre territorio OTAN. Es más, fíjate lo que te voy a decir. Ni siquiera se contempla y en ningún ejercicio de los que practica OTAN, porque comienza todos los días, se practica penetrar en territorio ruso. La OTAN se limita a estar preparada para una ocupación o una invasión de Rusia, expulsarlos y recuperar nuestro territorio. Ni un soldado OTAN pisaría territorio ruso. Otra cosa serían los fuegos en profundidad, que eso es diferente. Eso es otra cosa. Fuegos en profundidad sí tendría que haber y lo sabría. Pero entrar tropas en territorio ruso no, porque no hay intención de la OTAN ocupar Rusia. No tiene la más mínima intención. Solo quiere defender su frontera. Punto final. Juan Luis, ¿quieres añadir algo más sobre este tema de la disuasión y la actitud de los países europeos y de determinados colectivos o vamos al siguiente tema? Solo una conclusión muy rápida, que las guerras que nos va a tocar vivir se van a dar en un amplio abanico de la zona gris. Particularmente considero que el escenario de un conflicto a gran escala es altísimamente improbable porque para eso funciona la disuasión nuclear, pero entre eso y que no pase nada, para nuestra desgracia, hay un amplísimo abanico de posibilidades y mientras siga ese régimen es una amenaza permanente para todo Occidente junto a una coalición difusa pero que nos tiene en su punto de mira y hay que asumir que la época de paz se acabó. Seguir pensando en que mucho kumbaya y que si queremos mucho la paz cerrando los ojos muy fuerte va a venir, es una opción. No la más racional, pero una opción. Bueno, si os parece, vamos con el siguiente tema. Ucrania está construyendo su línea Surovikin.
las informaciones que nos llegan, ya no solo de analistas, sino de medios internacionales, es que 2024, al menos la primera mitad del año, va a ser un periodo en el que Ucrania lo va a utilizar para recuperarse después de la ofensiva, para fortificarse y para preparar el final de 2024 y sobre todo 2025. Bueno, dice aquí, esto es un artículo del Telegraph, dice, bueno, Ucrania construye su propia línea Surovikin y, bueno, veis ahí una imagen con dientes de dragón, con concertinas, etcétera. Vamos a colocar, os voy a colocar, estas son las fortificaciones ucranianas en el frente. Como veis, en el Donbass son extraordinariamente complejas. Están aumentando muchísimo de tamaño. Parece ser que han crecido ya un 63%. Voy a colocar al detalle, por ejemplo, las fortificaciones en la parte norte del Donbass. Veis que Sloviansk y Kramatorsk están fortificadas en 360 grados. Konstantinivka tiene 3 líneas fortificadas. Se está utilizando un sistema similar al ruso. Están utilizando dientes de dragón, zanjas anticarro, búnkeres. Y están utilizando trincheras, algunas de ellas subterráneas. Y aquí tenéis la parte sur, la de Avdiivka, del Donbass. Podéis ver cómo Avdiivka pues, no ha dado tiempo a fortificarla, evidentemente. Si cae Avdiivka, detrás lo que vemos, o cae Toretsk, vemos que hay 2 líneas fortificadas y posteriormente 2 líneas más en 360 grados de fortificación sobre la ciudad de Pokrovsk. Pokrovsk está fortificada a tanta medida porque en Pokrovsk hay un nudo de comunicaciones que, bueno, sería muy importante para los rusos alcanzar para avanzar tanto al norte como al sur. Podrían avanzar hacia Vuhledar en el sur y podrían avanzar hacia el norte hasta Kramatorsk. La información que se ha publicado, Lucas, es que todas estas fortificaciones son importantes, especialmente, fijaos, que la frontera con Rusia, a la altura del Oblast de Kharkov y también al norte de Chernihiv, etcétera, se está fortificando la frontera por si hubiera un intento ruso de atacar no desde Ucrania, sino atacar desde la propia Rusia, de nuevo. Y, sin embargo, lo que se dice es que aunque se está fortificando mucho, se están colocando muchos campos de minas, como Ucrania quiere penetrar, quiere construir, bueno, un ataque a futuro y recuperar más suelo, las defensas no pueden ser similares a las que ha hecho Rusia, o no, más que similares, no sé la palabra, no pueden ser tan intensas porque eso podría condicionar la ofensiva. ¿Tú qué opinas de esto que está haciendo Ucrania, que se está fortificando, está preparando probablemente el final del año y 2025? ¿Qué opinas de la creación de estos sistemas defensivos? Hombre, en primer lugar, Jordi, creo que es muy significativo del estado en el que está el conflicto, a qué punto hemos llegado y qué es lo que interpretan tanto unos como otros sobre cuál es el futuro, al menos a medio plazo, del conflicto. Es decir, nadie espera que esto se vaya a mover mucho, ni para adelante ni para atrás. Evidentemente, el que Ucrania concentre justo en esa zona las defensas, creo que responde a la pregunta que la última vez que estuve por aquí, no sé si lo comentamos o no, cuando hablamos decíamos, bueno, muy bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de Rusia? O sea, habrá que saber qué es lo que quieren. Pues yo creo que ahí Ucrania lee muy bien la situación y son conscientes de que a lo máximo que podría aspirar en un momento dado a Rusia es hacerse lo que es con todo el Donbass, con Lugansk y Donetsk, para completar los 2 oblasts. Y por esa misma razón, Ucrania concentra sus posiciones defensivas ahí, para evitar que Rusia, digamos, tenga acceso al único objetivo, vamos a llamarlo digno, que le podría quedar en un momento dado para decir esta guerra me ha merecido la pena. Después de haber tenido que ir recortando casi mes tras mes sus aspiraciones. Yo creo que la aspiración que le queda a Rusia es esa
y por eso Ucrania se va a fortificar ahí para evitar que lo consiga. Porque si Rusia completara los dos oblasts, el de Donetsk y el de Lugansk, entonces sí que correríamos un serio peligro, entre comillas, de que Rusia parara esta guerra y dijera hasta aquí. Me quedo con todo esto y doy carpetazo al asunto. Entonces eso es lo que Ucrania no quiere, evidentemente, darle esa excusa. Lo que me comentas del entramado defensivo, de que sea más tenso o menos tenso, que eso facilita o perjudica, cualquier entramado defensivo, cualquier posición defensiva, siempre evidentemente es un impedimento a la hora de avanzar tú. Pero tú estableces tus posiciones defensivas con los pasillos adecuados y pensando también en el caso de que sea la situación de que tú puedas llevar a cabo una ofensiva, por dónde vas a pasar. Y hay pasillos preestablecidos, incluso pasillos en los campos de minas que no están abiertos, pero que en un momento dado se abren para que puedan pasar tus fuerzas en la ofensiva. Bien sea en un contraataque o bien sea porque puedas llevar a cabo una ofensiva. Entonces, esas afirmaciones que están haciendo que el sistema no puede ser tan denso como el ruso porque entonces no podrían avanzar, no lo veo fundamentado. Juan Luis, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que los ucranianos estén fortificándose, de que se afirme desde medios occidentales que 2024 va a ser un año prácticamente perdido para las posibilidades, al menos la primera parte del año, para las posibilidades ofensivas de Ucrania? ¿Qué opinas de todo esto? Que también tiene un componente... Que ha avanzado muy poco el último año, perdón. Decía que también tiene un componente del estado del arte tecnológico. Cuando una serie de recursos tanto conocidos, léase por ejemplo los misiles contra carro en cantidades descomunales, como unos sistemas que han llegado a la mayoría de edad en un tiempo, a una velocidad frenética, lo que provocan es un desequilibrio en favor del defensor. Por lo tanto, eso unido a que algunos de estos sistemas, insisto, no solo los drones, no pensamos solo en eso, simplemente con que estén bien empleados en número suficiente, la artillería convencional o la artillería cohete ya hace un daño descomunal, pues ha terminado por transformar en su conjunto el conflicto en un conflicto de desgaste donde la posibilidad de avance rápido es extremadamente complicada para ambas partes. Ya lo hemos comentado pienso que antes de Navidades. Hay un correlato a esto que yo creo que no se ha explorado suficientemente, que es la segunda parte de la Primera Guerra del Golfo, esto es el conflicto irano-iraquí. Tras unos momentos iniciales de avances iraquíes, contraataques exitosos iraníes, se llegó en la segunda parte del conflicto a una guerra de desgaste con algunas operaciones de comando muy arriesgadas, muy pocas exitosas y desgaste, sobre todo un desgaste a nivel tanto táctico como operacional como estratégico, desde el castigo mutuo que se daban en las zonas más calientes del frente hasta la llamada guerra a las ciudades a base de misiles de teatro. Aquí, salvando las distancias geográficas y sobre todo histórico-tecnológicas, la situación es completamente parecida. Porque por una parte tenemos una línea de frontera, perdón, unas líneas defensivas que en realidad su equivalente más cercano es el frente occidental de la Primera Guerra Mundial y con los mismos efectos. Pero por otra parte, también tenemos una segunda derivada de la guerra de desgaste, que es el castigo al interior de las tanto de las poblaciones e infraestructuras críticas ucranianas como también rusas. Y con el elemento de los drones añadido, Efectivamente. que no existe en la Primera Guerra Mundial. Claro, es que ahora mismo, por ejemplo, en fecha reciente, algunos medios militares ucranianos han publicado la puesta en marcha de un nuevo sistema de trinchera de acero. Es una idea absolutamente genial, simple y puramente derivada de las circunstancias. Parte de esas líneas de trinchera que se están viendo y algunas nuevas se van a construir a base de un tubo de acero, no te puedo decir, creo que el diámetro de ese cilindro pienso que es como 2,5 metros, cosa por el estilo, pero es cilíndrico, pero claro, un cilindro es el volumen que mejor va a resistir la presión, porque eso a su vez se va a enterrar una serie de metros bajo tierra
y lo que se busca con ello es minimizar tanto el impacto de la artillería como también las posibilidades de que el dron haga daño comparado con el destrozo que está haciendo en las trincheras convencionales. Esto es, para que nos hagamos una idea, como lo que hacían los alemanes en algunas partes del frente occidental del 15 al 17, pero en vez de tirarse meses y meses haciendo una obra de castrametación brutal con cemento, forja y demás, pues se lleva desde la fábrica un tubo de acero y se entierra. Oye, y parece que les va a funcionar muy bien. De hecho, fijaos, hoy no me da tiempo a enseñarlo, otro día podemos hacer una demo. Hay una pequeña compañía de desarrollo de videojuegos que ha sacado un juego que a mí me resulta aterrador, que se llama FPV Kamikaze. Es un simulador, yo he de decirlo, es juego, no es simulador, porque la física del dron deja mucho que desear, lucha con éxito contra la gravedad, pero em, está pensado para imitar como nunca hasta ahora. A ver, lo explico muy rápidamente y luego ya lo veremos en otro momento. Para aprender a volar un dron, tú necesitas un simulador y una radio, ¿vale? Una radio, pues, como una viejecita que os voy a enseñar. Aquí estamos. Esto, tú lo conectas, está muy viejecita, los droneros la van a recordar muy bien, pero para pilotar en el PC va fenomenal. Esto lo conectas al PC por un adaptador y hay software de simulación que imita lo mejor posible, lo mejor que se puede, la física del dron, y con eso aprendes. ¿Por qué? Porque las primeras 200 veces que te metes un porrazo y rompes el dron, está simulado. Vale. Así siguen aprendiendo hoy en día ucranianos y rusos. Luego hablaremos de algunos temas como, por ejemplo, de esas nuevas iniciativas de Army of Drones, el People's Drone, pero eso lo tocamos después. Pero, ¿de qué va este videojuego? Y acabo. Este videojuego simula ataques sobre vehículos, ataques sobre trincheras y ataques sobre casas. Y es absolutamente aterrador. Porque cuando superas el concepto videojuego rollo Call of Duty y pasas a considerar que esto lo que está tratando es de imitar lo que ahora mismo está ocurriendo, no es una suposición, está ocurriendo a lo largo de ese extenso frente, lo que te encuentras es que los soldados, los infantes simulados, están absolutamente indefensos contra un tipo que a 10 kilómetros, con una radio como la que estáis viendo, un extensor de antena más un relé, llega con todas las ventajas y si no se le logra detener antes, entra por la tronera de un búnker o de la entrada de una trinchera y revienta todo lo que hay dentro. Y eso, claro, si de por sí las trincheras convencionales sufren unas bajas absolutamente devastadoras, de hecho hay información reciente en algunos grupos de Telegram rusos sobre las bajas en algunas partes de frente de Zaporizhia con los famosos drones de bombardeo Baba Yaga. El resultado está en que si la tropa atrincherada ahora mismo está viviendo situaciones inéditas, entonces ¿cómo podemos aspirar ni remotamente a que haya guerra de movimiento cuando sabemos además que los blindados en zonas incluso no muy calientes no se acercan a 5 kilómetros del frente porque saben que lo van a batir? Es que esa es la realidad, no se puede discutir con los hechos objetivos. Ahora mismo no hay una forma de romper este equilibrio, ni la va a haber en tiempo, so pena de que, por ejemplo, Donald Trump gane las elecciones y cumpla lo que puede que esté amenazando que va a hacer, que es retirar la ayuda y forzar un acuerdo. Pero es por tema tecnológico o tema operacional, ahora no hay otro remedio que estas líneas de trinchera donde se van a castigar unos a otros, donde la vida es una auténtica miseria, pero añadido a un terror que no se ha conocido en la historia. Bueno, si os parece, vamos a ver la situación en Avdiivka. Vamos a colocar los avances que han ocurrido en los últimos días. Os voy a preguntar sobre qué creéis que va a ocurrir, si va a acabar cayendo, la ciudad. A ver, un segundo y lo coloco. A ver, vamos a hacer zoom dentro de Avdiivka. Estoy utilizando el mapa de Deep State, es un mapa conocido de OSINT, podríamos calificar claramente de pro-ucraniano. Bueno, podemos ver, aquí lo podéis ver, que en los últimos 4 o 5 días, esto es Avdiivka, voy a dibujar. Un segundo, lo dibujo. Avdiivka está aquí. Esto es Avdiivka.
Y básicamente lo que han hecho los rusos es avanzar aquí, más o menos, ahora lo mostraré. Han avanzado ligeramente aquí, en este punto. Están intentando avanzar por Stepoi y Verdichi para cortar la carretera, una de las carreteras que abastecen la ciudad, que la pertrechan. Las carreteras más o menos siguen esta línea aquí. La siguiente llega por aquí. Y vemos cómo más o menos esta es la forma en la que llegan las carreteras. Están dibujadas para llegar a Avdiivka. Evidentemente, teniendo esto en cuenta, hubiera sido lo lógico, lo que ocurre que claramente se nota que no están pudiendo hacerlo, hubiera sido lo lógico que Rusia intentara cortar estas carreteras tomando los flancos. Acabando por tomar Tonenke, moviéndose a Permovayaske, a Verdichi. Pero lo que vemos es, sin embargo, que literalmente están haciendo un ataque cuasi frontal por diferentes puntos de la ciudad. Y ahora voy a irme para que lo veáis, voy a ir avanzando los días. Esto era el día 16. Ahora podéis ver cómo veis ese cambio, cómo han avanzado aquí. Si ponemos la imagen vía satélite, esta imagen vía satélite, a ver, segundo, ¿la coloca o no la coloca? Vale. Bueno, no, por alguna... Ahora, vale. Podéis ver que literalmente esta es una zona de dachas. Es una zona de dachas. Buena parte de Avdiivka, excepto una zona en el centro de la misma, son viviendas unifamiliares con su jardín, con su huerto. Lucas, podemos ver, visto que ha perdido más de 500 vehículos Rusia, probablemente ha perdido miles de soldados, no sabemos exactamente cuántos. Está fracasando lleva meses, está fracasando en este intento de estrangular la ciudad. ¿Crees que podríamos ver un nuevo intento de repetir Bakhmut e ir edificio a edificio, casa a casa, o no? No creo que Rusia vaya a volver a caer en ese error. Lo que es evidente es que para Rusia, Avdiivka es el punto del frente que tiene más importancia ahora mismo, donde están dispuestos a volcar todo su esfuerzo, donde están teniendo las pérdidas, que creo que la palabra tremenda o abrumadora ya se queda hasta corta, es una cosa salvaje, pero que por algún motivo que no alcanzamos a entender del todo, o sí, Rusia ha considerado ha calculado que le merece la pena asumir todas esas pérdidas con tal de cerrar ese entrante que tienen ahí Avdiivka. Si no, no tendría sentido. Es decir, si no pensaran que el beneficio que van a obtener de cerrar ese saliente les merece la pena el coste, nos estarían echando carne al matadero constantemente, porque eso es un auténtico matadero de personas y de vehículos. Pero la realidad es que a pesar de lo que digamos y a pesar de lo que nos riamos y todo lo que se diga, ahí siguen y continúan intentándolo y continúan empujando. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? O qué estaría sucediendo en Ucrania si se hubieran empeñado en una ofensiva en un punto que les hubiera supuesto las mismas pérdidas que les está suponiendo a los rusos en el tema de Avdiivka? ¿Os lo imagináis? La que se habría montado en Ucrania, con toda la razón además. Es que ¿podría permitírselo eso? ¿Podría permitirse Ucrania perder 500 vehículos para tomar Avdiivka? ¿O el equivalente a Avdiivka? A lo mejor se puede permitir una vez, ¿vale? Pero quiero decir, imagina, o sea, a lo que voy es a la mentalidad rusa y a cómo el país se está tomando esto, que están asumiendo esta salvajada y esta carnicería sin pestañear. Entonces, yo creo o entiendo, y lo hemos comentado aquí la última vez que estuve, igual, que la intentona esta es cerrar ese saliente para alejar el frente todo lo posible de Donetsk, de la ciudad, tenerla más a salvo y alejar la artillería ucraniana del centro de Donetsk y tener un frente más o menos uniforme, por así decirlo. Yo creo que si ellos consiguieran cerrar este saliente, intentarán por todos los medios buscar un respiro o una pausa
de X tiempo hasta que se reorganizaran y vieran cómo iban a seguir el tema. Pero está claro que el objetivo es hacerse con el Oblast de Donetsk y de Lugansk al completo, eso es a por lo que van, porque no pueden aspirar realmente a otra cosa y por ello están volcados ahí. Si consiguieron Ellos cerrar decían que esto, el objetivo era tomar los 4 blasts que tienen parcialmente ocupados, pero vamos, no sé sí, cómo bueno, puede. eso no es como todo, es lo que tienen que decir, evidentemente, ¿no? Pero creo que todos sabemos y todos somos conscientes de que una ocupación completa o casi completa de Donetsk y de Lugansk ya sería vendible por Rusia como una victoria, al menos parcial. Entonces, es algo que podrían vender como una victoria parcial. Lucas, ¿y tú qué explicación le das a este empeño por Avdiivka? Porque después de lo ocurrido en Bakhmut, yo no creo que el alto mando ruso, vamos, no sepa lo que está haciendo. Están empeñados en hacer un sacrificio, pero ¿por qué crees que están haciendo ese sacrificio tan grande? ¿Es simplemente por dar aire a la ciudad de Donetsk? ¿Están sacrificando ahí 10.000 soldados o 15.000 o los que acaben sacrificando? Más, bueno, ahora os mostraré el número de soldados, el número de vehículos perdidos. Os mostraré la estadística de Nalsio que ha publicado, la última de ellas ha publicado hace una hora. Estos son los vehículos que bueno, mientras nos lo explica su opinión Lucas respecto a este empeño, os coloco aquí la estadística de pérdidas rusas. ¿Por qué este empeño? ¿Tú cuál es tu opinión de esto? Es que, Jordi, aparte del tema de Donetsk, es lo que acabo de decir, tendría un frente mucho más lineal, con lo cual guardar ese frente ahí ahorraría medios y fuerzas, porque tener ese entrante siempre es un riesgo, y es un riesgo potencial para incursiones del enemigo en 3 puntos diferentes, por así decirlo. Todo lo cerraría a uno y como posición de partida para dentro de X tiempo, cuando me recupere, continuar avanzando, es mucho mejor hacerlo desde un frente lineal que tener que tapar ese hueco que tengo ahí dentro, que como digo no deja de ser un riesgo. Entonces, ya digo, el alto mando ruso, por el motivo que sea, ha considerado que les merece la pena todas esas pérdidas. Y están dispuestos a Fíjate en las pérdidas, Lucas. 169 tanques, casi 300 vehículos de combate de infantería. Es que es una barbaridad. Han perdido 18 piezas de artillería, 8 lanzacohetes. Claro, Es que pero imagináis perder 169 tanques en un pero pueblo. es a lo que voy. Es cierto, y lo vengo diciendo desde el comienzo de la guerra, que Rusia ha demostrado una incapacidad o una falta de saber hacer a nivel táctico brutal. Eso está claro. Y no creo que no hay duda sobre ello. Pero evidentemente tampoco pensemos que son subnormales ni retrasados mentales. No, Como se ha yo llegado a decir. he escuchado el análisis de Nielsen, que para mí es uno de los mejores analistas internacionales, que aparte es militar, no solo académico, es capitán de la Armada danesa. Estos son datos, lo que estoy mostrando son los datos de Oryx Nalsio, desde el 7 de octubre hasta básicamente el 19 de enero. O sea, octubre, noviembre, diciembre, vamos, en más de 3 meses y medio, Rusia ha perdido en 3 meses y medio, 169 tanques y 293 vehículos de combate de infantería. Decía Nielsen, Lucas, que esto no es un error, esto es un modo de actuación. Este es un modo de actuación de considerar que, bueno, podemos hacer ese sacrificio porque Claro, tenemos... Y fíjate, lo que ha perdido Ucrania entre comillas solo. 20 tanques, 14 vehículos de combate de infantería, 3 vehículos de transporte y un lanzacohetes y, bueno, y 4 piezas de artillería. No es solo una semana, son 3 meses y medio, desde octubre a ahora. Entonces, si esto no es un error, ¿qué sentido tiene una táctica así, Lucas? Pero es lo que estoy diciendo, Jordi, es decir, para empezar, cuando la están llevando a cabo es porque se la pueden permitir, porque han hecho sus cálculos, porque ellos los hacen. Completamente. A mí, eso que nos contaba, no, es que están al límite, no tienen material en Zaporilla, la segunda y la tercera línea no hay nadie. A ver, no me jodáis, con perdón. Si están fundiéndose 500 vehículos en Avdiivka y continúan atacando.
Si hubieran estado Pero, al límite en Zaporilla, no estarían haciendo esto, perdón. Pero fíjate una cosa además, tú imagínate, ahora ponte en el lado ucraniano y piensas que tienes enfrente una serie de, entre comillas, de tarados, que aunque pierdan 100 tíos en un ataque, sabes que mañana te van a hacer otro ataque igual y pasado otro igual. Y que da igual que les mate 100 tíos que 150, que les reviente 50 vehículos, que mañana van a volver. O sea, eso ¿cómo te deja al que está defendiendo esa zona? ¿Cómo te acaba dejando eso? Si sabes que día tras día van a seguir haciéndolo con el mismo ímpetu. Y ojo, si han logrado mantener este ratio catastrófico de bajas, 13-1 en vehículos, en hombres no sabemos, pero en vehículos 13-1. pues échale. Yo veo que les está funcionando suficientemente bien, quizás incluso extraordinariamente bien, una mezcla equilibrada entre palo y zanahoria. Palo, batallones de castigo como ese de oficiales que se les ha puesto en primera línea, u otro tipo, la reinvención de la norma de ni un paso atrás, de la orden de ni un paso atrás, perdón. Pero por otra parte, creo que la gente en el frente y quizás parte de la población de la Federación Rusa se les ha convencido a estas alturas de la película que están luchando contra la OTAN, dejando aparte ya estupideces creativas y fantasiosas sobre el enésimo general, coronel o supermariscal de la OTAN que han detenido. Más allá de eso, el día a día es, sí, bueno, los jojols, que es como ellos llaman a los ucranianos, en realidad son los peones de la OTAN. Nosotros luchamos contra la OTAN y estamos venciendo. Y claro, ahí ya tienes una motivación que ayuda a parte del sacrificio. Pero claro, por una parte es lo que has dicho, Lucas. O sea, si yo tengo, o sea, si la parte ucraniana está resistiendo o embate tras embate y ven que pasan los días y caen cualquier cantidad y siguen intentándolo, eso a nivel de moral es realmente difícil. Pero por la parte rusa, si le damos un poquito la vuelta al asunto, es meritorio. O sea, tú sabes que tus compañeros han llevado a cabo eh, X acciones en las cuales has ido perdiendo parte de eso, de tus compañeros, hasta que la unidad deje de ser operativa, porque aparte, Ucrania sí que, y aquí por favor, Lucas, corrígeme si me equivoco, las fuerzas ucranianas, las ZSU, han adoptado nuestra forma de ver el asunto, de no permitir que una unidad se desgaste más allá de un cierto nivel para mantenerla operativa, pero los rusos siguen soviéticos a tope, ¿no? No, totalmente. Es decir, el approach que diríamos es totalmente diferente. Por un lado, Ucrania ha adoptado la forma de enfocar esto occidental, que es intentar mantener la efectividad de combate de la unidad a un nivel mínimo, y cuando alcanza un cierto nivel, esa unidad se retira, si se puede, evidentemente, se repliega y se releva para dar descanso y demás, pero los rusos han entrado en una dinámica, al menos aquí en Abdika, como lo estamos viendo, que es que les da igual. Pero repito, cuando vemos que esto no es una cosa puntual, que es una cosa prolongada en el tiempo y permanente, eso te lleva a pensar que es una estrategia pensada, que han hecho sus cálculos, que saben que pueden asumir esas pérdidas y que están dispuestos a asumirlas. Entonces, creo que contra eso poco hay que discutir, o poco puedes hacer. Ahí hay una cuestión, y es que los análisis que yo leo es que ambos países van a tener que hacer nuevas levas. Nuevas levas probablemente antes de que acabe la primavera, o como mucho al inicio del verano. ¿Tú crees, Lucas, que están los rusos intentando jugar la carta de nosotros tenemos más capacidad como para sacrificarnos, dado que Ucrania está al límite porque genera muchos problemas políticos, por ejemplo, el tema de las levas? Además, hubo una discusión que publicó un canal de televisión ucraniano, creo que era Uno Más Uno, publicó que decía algo así como que Salushny les había dicho que estaba en contra de la prohibición de que los presos pudieran ir al frente y que estaba a favor de que se bajara la edad de reclutamiento forzoso
no recuerdo ahora, dónde, en qué está, si en los 26 o los 25 años, no recuerdo cuál es, pero quería bajarla. ¿Tú crees, Lucas, que van a tener que hacer ambos países nuevas movilizaciones? Porque decía Salushny, los rusos han movilizado 400.000 soldados, van a movilizar más gente en primavera o verano y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es que esto entra dentro de parte del juego al que está jugando Rusia. Rusia está jugando al juego del desgaste. Y está jugando al juego de soy más grande, tengo más población, aguanto más que tú y tú dependes de otros y yo dependo de mí mismo. Así, digamos a grosso modo. Demográficamente, evidentemente, está clara la diferencia entre ambos países. Quién puede aguantar más y quién tiene menos capacidad de aguante, eso está claro. Pero es que además Rusia, de un modo u otro, salvo esa movilización que hizo en su momento de 300.000 hombres, famosa, creo que se está buscando la forma de evitar tener que volver a llevar a cabo esa movilización. Está buscando argucias, bien sea contratando soldados, se sabe que han contratado soldados en Nepal, cubanos están yendo a luchar a Rusia. De un modo u otro, esté siendo capaz de tapar agujeros y de retrasar esa movilización, todo lo que pueda. Ucrania, en cambio, tiene más problemas para ello. Y cada vez, hoy leía en un reportaje, no sé dónde ha sido exactamente, era una noticia que he visto por Twitter, pero no recuerdo qué medio lo daba, que la edad media del soldado ucraniano empieza ya a alcanzar los 43 años. Entonces, evidentemente... 43 años la edad media del soldado ucraniano. Sí, eso lo he leído. No sé si ya os digo, Lucas, yo cuando veo fotos del frente, por ambos lados, me sorprenden lo mayores que son los soldados rusos y los soldados ucranianos. Claro, gente muy mayor. Ves mucha gente de 50 y pico años. Pero por un simple tema de números, Jordi, Ucrania va a tener más problemas para reclutar más tropas que Rusia. Es así. Es un tema de matemáticas puras y duras. Entonces, que Ucrania va a necesitar tener que hacer, llámalo a movilización, llámalo como quieras, pero reclutar a más gente está claro, porque también está perdiendo muchos hombres. Entonces, habrá que ver eso cómo afecta a la moral de la población civil, cómo afecta a la imagen de Zelensky y cómo afecta al curso de la guerra, evidentemente. Eso no... agradable no va a ser, pero es un camino inevitable, que como bien dices, no creo que vaya a ir más allá de primavera. Juan Luis, cuál crees que es la estrategia rusa de fondo? ¿Crees que está jugando al desgaste? Está jugando al desgaste de Europa. Está jugando al desgaste de que nuestros gobiernos se acaben de cansar de la guerra, de que una y otra vez en las distintas elecciones de esta curiosa costumbre, curiosa para Putin, de elecciones libres y alternancia de partidos, surjan partidos o coaliciones contrarias a seguir la guerra, porque han visto que su régimen, después de todo, no tiene una amenaza existencial, como sí podía haber llegado a ser hasta junio, agosto del 22. Entonces, bueno, parece ser que con todos los medios que están utilizando para no mandar cantidad de jóvenes moscovitas y... Pues claro, perdón, Juan Luis, pero al Ucrania ser una democracia se enfrenta a los problemas que tienen las democracias en este tipo de cuestiones, que puede generar descontento. Por ejemplo, voy a plantear una cuestión hipotética. Imaginemos que quieren rebajar la edad para entrar en una leva para ser llevado al frente a los 18 años. Por ejemplo, no sé exactamente cuál es la edad, pero imaginemos que la quieren rebajar. Eso puede generar un problema político en Ucrania, porque a lo mejor las familias en Leópolis y familias en otras ciudades no quieren que sus hijos adolescentes vayan al frente. En Rusia son lentejas. Si te envían, te envían. Claro, lo que pasa es que aquí hay que pensar que para la mayoría del pueblo ucraniano la guerra es existencial. Ellos han sido, o sea, un punto crítico en la historia de su país es el Holodomor, cuando los soviéticos, pero que ellos identifican con los rusos, causaron un genocidio sin precedentes en Europa, ¿no?
en décadas, en muchas